Buen día, somos el equipo 1, nuestro tema es tubos de plástico. Cursamos actualmente la licenciatura en Ingeniería Civil y este video es hecho para la materia de hidráulica de tuberías y canales. Los subtemas a tratar serán PVC, PVC orientado, PVC-O, CPVC, polietileno de alta densidad, polietileno reticulado y polipropileno. Tuberías. Una tubería es un conducto cerrado a través del cual fluyen líquidos o gases. En hidráulica se entiende, por lo común, que las tuberías son conductos de sección transversal circular que llevan flujo. Por lo tanto, tenemos una clasificación según el material de composición, la presión de trabajo, los diámetros comerciales y tipos de uniones. Para entrar a más detalles, existen 7 clasificaciones de tuberías según los materiales de composición. En este caso, asbesto, cemento o fibrocemento, policloruro de vinilo, acero, polietileno de alta densidad, fierro galvanizado, cobre y concreto armado. Policloruro de vinilo, PVC, es un material plástico sintético, clasificado dentro de los termoplásticos, materiales que arriba de cierta temperatura se convierten en una masa moldeable, a la que se le puede dar la forma deseada, y por debajo de estas temperaturas se convierten en sólido. Algunas de las ventajas son la ligereza, la flexibilidad, paredes lisas, resistencia a la corrosión, ya que son tuberías de plástico. Algunas de las desventajas serían la resistencia al impacto del PVC, que reduce sensiblemente a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. Las propiedades mecánicas de la tubería se afectan cuando se expone a periodos prolongados de tiempo a los rayos del sol, resequedad por ejemplo. El PVC puede sufrir raspaduras durante su manipulación para el trabajo. Algunos de estos datos fueron obtenidos del manual para la instalación de tuberías de policloruro de vinilo PVC en obras de abastecimiento de agua e instalaciones industriales. La clasificación de la tubería de PVC hidráulica se puede clasificar según el sistema de dimensionamiento, la presión de trabajo y el tipo de unión que usa. Primero estudiaremos la clasificación por sistema de dimensionamiento. La base de esta clasificación son el tipo de sistema que se usa, ya sea la serie inglesa o métrica. La serie inglesa se basa en las tuberías cuyas especificaciones originales son de Estados Unidos, normalmente de la ASTM. Una característica importante es que el diámetro nominal no corresponde al diámetro externo, ni al diámetro interior. Mantiene constante el diámetro externo para los diferentes espesores de la pared, por lo que el diseño del tubo se basa en esta característica. Este tipo de tubería de PVC fue de las primeras en comercializarse en México. Se mide en pulgadas expresada en milímetros. Ahora, para la serie métrica, las especificaciones originales para este tipo de tuberías proceden de la ISO. En este caso, el diámetro nominal corresponde al diámetro externo. Al igual que las tuberías de serie inglesa, mantiene constante el diámetro externo a diferentes espesores de la pared y se mide en milímetros. Nota: los diámetros de los dos tipos de tuberías no coinciden dimensionalmente, por lo que no se puede hacer uniones directamente, sino mediante el uso de una transición. Clasificación por presión de trabajo. Una segunda clasificación muy usada depende de la presión recomendable de trabajo, y según el sistema de dimensionamiento se puede clasificar en clases para la serie métrica y en RDs para la serie inglesa. El RD se define como el cociente de dividir el diámetro externo promedio entre el espesor mínimo de la pared, como podemos observar en la imagen, y esta es la relación de dimensiones entre la presión máxima de trabajo. Clases. Para la serie métrica, la clasificación se hace por clases. La clase correspondiente a la presión recomendable de trabajo de la tubería. En este modo, una tubería clase 10 soporta una presión recomendable de 10 kilos entre centímetro cuadrado, una clase 7 a 7 kilos entre centímetro cuadrado. El cuadro muestra las clases de tuberías comerciales en México con su respectiva presión recomendable de trabajo. La clasificación por el tipo de unión. Esta clasificación se basa en los tipos de unión mayormente usados en la tubería PVC para agua potable. La unión Anger. Esta unión también es conocida como espiga o campana. La unión cementar. Esta unión se corresponde de espiga y casquillo, con conexiones usadas mediante sustancias cementantes cuya reacción química con el PVC provocan
que las dos piezas cementadas se solden o se unan entre sí. También tenemos la unión bridada y la unión roscada, utilizada para unir PVC con fuego. Regularmente a la tubería se le cementa un adaptador macho o hembra roscado, como podremos observar en la imagen. Cargas en las tuberías. Como se ha venido mencionando a lo largo de esta exposición, las tuberías se seleccionan de acuerdo a varios criterios, siendo uno de los más importantes la carga de trabajo a la que se encuentra sometida la tubería. Pero, ¿cuáles son las cargas de trabajo o fuerzas a las que se encuentra sometido una tubería? En realidad las fuerzas se dividen en dos, que serían cargas vivas y cargas muertas. Las cargas vivas se dan según la presión del flujo a su paso, el paso vehicular y peatonal y el golpe de ariete. Las cargas muertas se dan según el peso del colchón y la pavimentación. Ahora, uno de los nuevos conceptos y más trabajados en todo el curso sería el golpe de ariete, lo cual para esta presentación definiremos como el golpe de ariete, como el fenómeno transitorio que se produce al tener un incremento de presión en la tubería. Este fenómeno se presenta principalmente en los siguientes casos: por un cierre brusco en la válvula localizada en la línea de conducción y por un paro automático en los equipos electromecánicos por falta de energía eléctrica. Ahora, al presentarse cualquiera de los dos casos anteriores, se incrementa la presión en la tubería y esto provocará que la línea piezométrica empiece a elevarse, hasta convertirse en una línea de sobrepresión. Velocidades en la conducción. Para el cálculo hidráulico de una línea de conducción siempre se toma en cuenta los siguientes parámetros que marca la CNA, y los materiales de la tubería y la velocidad. Pero la velocidad se divide en máxima y mínima. Aquí tenemos los diferentes tipos de tubería y es importante recalcar que la velocidad máxima es considerando que se han resuelto los problemas asociados a los fenómenos transitorios. Tuberías de PVC orientado. El PVC orientado, de manera esencial, se conoce como un polímero amorfo, en el cual las moléculas se encuentran en una estructura desorganizada, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, a ciertas condiciones de presión, temperatura y velocidad, mediante un proceso de estiramiento, se puede lograr orientar todas estas moléculas de esta manera. Este proceso de orientación se hace con la finalidad de mejorar tres características importantes del material. Estas son la resistencia, la fragilidad y la rigidez. El proceso de orientación se basa en un tubo de dimensiones RDE, con una relación diámetro-espesor. A este tubo se le denomina de preforma y es estirado de manera axial y radial a una temperatura determinada que es de 80 a 100 grados centígrados, con la finalidad de obtener un diámetro y espesor requerido de acuerdo al grado de orientación que se necesita alcanzar. Usos y ventajas. Hoy en día, esta tubería de PVC orientado es destinada a la conducción de agua, ya sea cruda o tratada, en líneas de aducción, conducción y distribución en sistemas de acueductos. Y presentan características muy buenas como las que se enlistan a continuación. Una de ellas es la mayor resistencia al impacto, el perfecto comportamiento frente al aplastamiento, una mayor resistencia a la presión hidrostática, mayor capacidad hidráulica, gran resistencia a tracción, excelente comportamiento al golpe de ariete, que es uno de los fenómenos que debemos de evitar en cualquier sistema de tuberías, y un menor costo en su instalación. Por otro lado, tenemos a las tuberías de CPVC. El CPVC o policloruro de vinilo clorado, por sus siglas en inglés, es un compuesto que pertenece a la familia de los termoplásticos. Un termoplástico es aquel material que al someterlo a altas temperaturas se vuelve deformable, es decir, podemos darle la forma que deseamos y al enfriarse ese tomará la forma y regresará a la resistencia. El CPVC hoy en día es un sustituto del cobre y es utilizado mayormente para sistemas de abastecimiento de agua caliente y fría. Presenta buenas características. Una de ellas es la mejora del flujo. Las tuberías y conexiones que son hechas de este material muestran un factor de aspereza o rugosidad, como lo conocemos, muy bajo en comparación con otras tuberías metálicas. Estas tuberías no suelen oxidarse, no se carcomen, no acumulan sarro y todo eso contribuye a que las paredes se mantengan lisas a lo largo de toda su vida útil. También presentan una resistencia a la corrosión, puesto que esos sistemas no son conductores, son inmunes a la corrosión galvánica y electrolítica. También presentan una característica que se llama de autoextinción. Esto asegura que en la ausencia de flama, el producto no causará que el fuego se expanda a lo largo del sistema.
También tienen una característica llamada no conductividad eléctrica. El sistema no causará fuego si está en contacto con un cortocircuito. Es por eso que este material es muy utilizado para recubrir sistemas eléctricos. Un punto importante es el diseño por velocidad del flujo hidráulico. Se ha demostrado que las tuberías de CPVC pueden trabajar en condiciones máximas de velocidades de 7 a 17 pies por segundo. Entre sus múltiples ventajas también está la economía. Este material suele ser mucho más barato que en comparación con otras tuberías como las metálicas. Es utilizado ampliamente, como ya mencionamos, para sistemas de agua caliente y fría. Al trabajar con agua caliente soporta temperaturas de hasta 95 grados centígrados y presiones de 7 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No presenta olores ni sabores, por lo que el agua que se transmite por ellos suele ser de muy buena calidad. Por su ductilidad, permite una mayor resistencia a la fricción y a la compresión. Mantiene la temperatura del agua un mayor tiempo. Esto nos permite, de cierta manera, ahorrar energía. Es de fácil manejo y rápida instalación. No se requieren herramientas especiales y su peso ayuda mucho al momento de transportarlo a los lugares donde se va a utilizar. Algunas propiedades técnicas más importantes son las que se presentan a continuación. Tuberías de polietileno de alta densidad, o bien PEAD. El polietileno de alta densidad es un polímero termoplástico que está formado por múltiples unidades de etileno. Este también es conocido por sus siglas en inglés HDP o High Density Polyethylene. El polietileno de alta densidad se obtiene por adición. Esto es, se suman distintas unidades de etileno y sus moléculas apenas presentan ramificaciones, lo que le confiere una densidad molecular considerable y esto se traduce a una gran resistencia y dureza y una mayor tolerancia a las temperaturas altas. Estas características es a su vez la principal diferencia entre el polietileno de alta densidad y el de baja densidad. ¿Por qué se emplea el polietileno de alta densidad para fabricar tuberías? Bueno, porque representa un excelente beneficio de inversión en la construcción de redes de conducción gracias a su balance entre funcionalidad, tiempo de vida y costo. Por su resistencia a las altas y bajas temperaturas, porque es fácil de procesar para fabricar las tuberías, tiene un fácil manejo, por lo que las tareas de transporte y montaje son sencillas y permiten economizar el tiempo y el esfuerzo. Y por su ligereza en ocasiones se vuelve innecesario el uso de máquina especial. Otras razones por las que se emplea es por su baja conductividad térmica, ya que esa disminuye el riesgo de heladas de los fluidos en las redes que implementen su uso. Inclusive cuando una helada llega a afectar el agua en su interior, una vez que se presente el deshielo, la tubería recupera su diámetro original sin romperse, lo cual es una gran ventaja. También por su baja conductividad eléctrica. Esto las hace insensibles a las corrientes subterráneas. Y porque tiene paredes hidráulicamente lisas, por lo que las pérdidas de carga son inferiores. Algunas de las propiedades de la tubería de polietileno de alta densidad se encuentran en la siguiente tabla. Bueno, las más importantes es que el coeficiente de fricción es de 0.29. Tiene una temperatura máxima de utilización de 55 a 95 grados centígrados, una dilatación térmica de 130 a 200 por 10 a la menos 6 K a la menos 1 y una densidad de 0.941 a 0.961 gramos sobre centímetros cúbicos. Alguna de las aplicaciones de la tubería de polietileno de alta densidad es la conducción de agua potable en sistemas de riego, conducción de drenaje y aguas residuales, conducción de gas natural y gas licuado de petróleo, conducción de desechos industriales, esto ya que tiene una alta resistencia a la corrosión, y en minería y dragados. Tuberías de polietileno reticulado. Los tubos de polietileno se fabrican de acuerdo a las especificaciones contenidas en la norma mexicana NMX E144, cilíndricos y sin costura. Se clasifican a la densidad de la materia prima en tres tipos. Tipo 1 de polietileno de baja densidad, tipo 2 de media densidad y tipo 3 de alta densidad. ¿Qué es el PX?
El polietileno reticulado, conocido por sus abreviaturas como PEX, es una forma de polietileno con reticulaciones. Se utiliza para fabricar tubos y mangueras y es sumamente utilizado en la construcción de sistemas de calefacción radiante que utilice el agua, cañerías de agua domésticas. También es utilizado para sistemas que manipulen el transporte de aguas residuales y drenaje. Ventajas de la tubería de polietileno. Los diámetros nominales de los tubos de polietileno es el diámetro exterior, del cual se dispone de 12 milímetros hasta 1000 milímetros. Los espesores de pared de tubo varían en función del tipo, de densidad y de la clase de resistencia del tubo. Los tubos de polietileno se surten en rollos para diámetros de hasta 75 milímetros y en tramos para diámetros mayores. Las tuberías de este material cuentan con ventajas similares a la del PVC, pero además tiene las siguientes, como la termofusión, que son las uniones que se logran aplicando calor y uniendo pieza con herramientas específicas, pero fáciles de utilizar. No requieren piezas especiales de fierro fundido, pues en su lugar se utilizan conexiones especiales de polietileno unidas por termofusión. Rapidez de instalación. En el caso de diámetros menores a 75 milímetros, que requiere solo una unión en tramos largos. Tuberías de polietileno. Estas tuberías aún son muy costosas, por lo que se llega a poner en material rocoso, ya que los fabricantes recomiendan que su instalación puede ir muy superficial, comparado con las tuberías de asbesto, cemento y PVC. Esto es en relación a los grandes diámetros. ¿Dónde se instalan las tuberías? Para el uso de estas tuberías de polietileno reticulado en instalaciones de calefacción por radiadores o en sistemas de climatización invisible. Habitualmente se suele dar un baño extra de EVAL o EVO para donar en la tubería de PX, de una protección contra la difusión de oxígeno. La impermeabilidad de las instalaciones realizadas con tubería con una barrera de difusión de oxígeno nos ayudará también a que los elementos metálicos que conforman dicha instalación sufran menos desgaste y oxidación, perdurando más en el tiempo. Muy bien. En las tuberías de polipropileno. Las tuberías de polipropileno se caracterizan por su soldadura, por termofusión en todas sus piezas y accesorios. Este tipo de unión evita que se produzcan escapes a través de las juntas. Algunas propiedades del polipropileno proporcionan al sistema una amplia gama de aplicaciones. Se pueden usar para el abastecimiento y suministro de agua doméstica, para agua potable o transporte y tratamiento de aguas sanitarias. Algunas ventajas del polipropileno. La principal ventaja de la tubería en polipropileno es la incorporación, y algunas entre otras como resistencia a la corrosión, alta resistencia al impacto, facilidad de instalación, etc., entre otras. Algunas desventajas del polipropileno es que se debe tener mucho cuidado al momento de funcionar las tuberías, y no resiste al fuego, no es resistente a los ácidos oxidantes, cetonas y a los hidrocarburos colorados. Es indispensable el empleo de energía eléctrica para el uso de maquinaria termofusora. ¿Dónde se pueden instalar las tuberías polipropileno? Estas pueden ser instaladas en instalaciones como viviendas, hoteles y hospitales, en acometidas, conexiones, redes generales de distribución y colectores o redes interiores, dependiendo.